Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí a través de este medio de comunicación. Y bueno, pues vamos a empezar en esta ocasión con una serie de clases que sin duda van a ser de mucha bendición para ustedes. De verdad, yo quiero que no se pierda ninguna de estas clases. Hoy es la número 1 con la que vamos a empezar. Y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder expresar su palabra, enseñar lo que Él tiene en la Biblia, el propósito que Él quiere cumplir en cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios, Padre, a través de su Hijo Jesucristo nos hace aceptos delante de Él. Pedimos que esta serie de clases, que sean de grande bendición y que le puedan edificar en su vida, en su caminar con Cristo. De verdad, son clases muy interesantes, yo sé que le van a gustar y yo sé que le van a edificar mucho. Esta primera clase la vamos a denominar Dios, Suprema Autoridad del Universo. Le puede poner clase número 1. Dios, Suprema Autoridad del Universo. Vamos a hablar en esta serie de clases en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo nos dé la palabra correcta para poder llegar hasta donde tengamos que hacerlo, ¿verdad? Lo importante es ir aprendiendo cada vez más y más de nuestro amado Señor. El propósito por el cual nos creó, tenemos que conocerlo antes de que nos vayamos de este mundo. Si no, ya después ya no hay nada. Muy bien, vamos a hablar de algo que hoy en día está pero muy ausente y nos podemos dar cuenta a través de las redes sociales, que es el conocimiento de la autoridad. ¿Qué es autoridad? Vamos a buscar la definición primeramente de lo que es autoridad. Es facultad o derecho legal de mandar o gobernar. Eso quiere decir autoridad. En griego es exousia y se refiere a la autoridad o al poder espiritual de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios es la máxima autoridad del universo. Nuestra clase así se denomina, ¿verdad? La máxima, la suprema, lo único, lo más valioso, lo más poderoso, sin duda lo es Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 3, fíjese bien en qué nos estamos basando de que Dios es la máxima autoridad. En Hebreos 1:3 dice que sustenta todas las cosas con la palabra de poder. ¿Qué quiere decir esto? Dios es el único ser poderosísimo, lo máximo, la máxima autoridad, que Él con su palabra, fíjese, nada más le dio forma al mundo. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Dios es autoridad en todas las cosas y por consiguiente, como Él es autoridad en todas las cosas, bueno, pues Él dejó también autoridades aquí en este mundo, aquí en la tierra. ¿Me parece bien si vamos al libro de Romanos? Yo estoy tomando mi Biblia. Al libro de Romanos vamos a hasta el capítulo 13. El capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo nada más le estoy dando lectura a los 2 primeros versículos del capítulo 13 del libro de los Romanos, ¿sí? Para que usted lo anote y pueda leer todo el capítulo. Aquí Dios está dejando también autoridades en el mundo. Nosotros tenemos autoridades y ahorita pues como vamos a empezar esta serie, no vamos a estar hablando de cada autoridad por lo pronto. Por lo pronto vamos a estar hablando de la máxima autoridad, que es Dios, y es lo que estamos haciendo. Bien, fíjese nada más qué cosa tan hermosa. En el libro de Génesis, que quiere decir el principio, en el primer capítulo, ¿sabe cuántas veces dice Dios, dijo Dios? Así lo expresa. Yo voy a contar en el capítulo 1, versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 y 29. Todas esas veces usted las puede contar
Si lee todo el primer capítulo de Génesis, donde dice, y dijo Dios, y dijo Dios. Únicamente 2 veces en Génesis 1, también 8 y 10, esos 2 versículos, dijo, y Dios lo llamó. O sea, estamos hablando de que la palabra de Dios, por supuesto que tiene todo el poder. Él, con su puro dicho, con lo que Él dijo, Él fue dándole forma a lo que es el mundo. Fíjense nada más, la máxima autoridad, dando su palabra, y las cosas se fueron alineando, le fue dando orden a este mundo. Muy bien. Entonces dijimos que nada más 2 veces allí expresa la palabra de Dios, y llamó Dios, pero en los que yo le leí, en los que yo le di a conocer ahorita esos versículos, todas esas veces Dios, y dijo Dios, hágase esto, y dijo Dios, y dijo Dios. La palabra de Dios tiene todo el poder, ¿verdad? Fíjese nada más qué hermoso esto que le voy a decir. A todo lo que usted ve, el cielo, los mares, la tierra, todo Dios lo habló. A usted y a mí, Él nos formó. Él nos dio una parte de sí mismo, nos dio aliento de vida. Él nos dio forma, ¿sí? A los animales también les dio forma, y a las aves del cielo, dice la palabra de Dios allí en Génesis. Pero a usted y a mí nos dio esa parte de Él, ese aliento de vida. Y usted lo puede leer en Génesis. Yo se lo recomiendo de verdad, porque es algo tan maravilloso. Yo quiero que todo esto usted lo vaya considerando, de todo ese amor tan grande que Dios nos tiene. Él nos formó personalmente, tomó el polvo de la tierra, nos formó y nos dio ese aliento de vida, a usted y a mí. Al hombre, claro, después sacó del hombre, de su costillita sacó a la mujer. Entonces somos parte de la creación privilegiada de ese Dios supremo, máxima autoridad, lo único, el principio y el fin. Fíjese, el Señor es tan hermoso con su creación, que Él hasta cierto punto nos dio poder, porque Él, como la máxima autoridad, pues por supuesto que Él es poderoso, ¿verdad? Aquí lo leímos al principio en Hebreos 1:3, que sustenta todas las cosas con la palabra de poder. Autoridad y poder son 2 cosas distintas. Poder es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa sin que pueda haber algo que lo impida. En griego, poder quiere decir dunamis, ¿sí? La autoridad de Dios representa a Dios mismo, así como usted lo está escuchando. La autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. Vayamos entendiendo. El pecado contra el poder es más fácil de perdonar. O sea, el pecado que usted y yo cometemos contra el poder de Dios, contra sus hechos, es más fácil de perdonar. Pero el pecado contra la autoridad, pues allí sí ya está difícil la situación. ¿Por qué? Porque estamos pecando contra Dios mismo. Vamos entendiendo esto. Si queremos nosotros servir a Dios, nosotros tenemos que conocer primeramente la autoridad de Dios. Hoy en día todo el mundo dice, bueno, es que yo ya soy cristiano, ya soy cristiana, yo ya recibí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, ya estoy yendo a la iglesia, qué bueno, eso es. Pero sí, olvídese, acaba usted de hacer una elección preciosa. El recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador es el plan que Dios, el Padre, diseñó para que nosotros tuviéramos redención, porque caímos precisamente por la desobediencia, ¿verdad? En el huerto del Edén. También ahí estamos viendo la desobediencia en su máximo esplendor, o en su máxima expresión, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios es autoridad, por lo tanto, tenemos que conocerlo. Yo le daba en una clase anterior una porción de la palabra de Dios en Santiago, donde dice que los demonios también creen
y tiemblan. Cuando usted y yo decimos, no, es que yo sí creo en Dios, sí, también los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos sí conocen a Dios, así como usted lo está escuchando. Ellos sí conocen a Dios, ellos saben quién es Dios y por lo tanto, por muy tremendos que sean, ellos se tienen que someter a la máxima autoridad del universo, que es Dios. Y usted y yo, que nos hizo a imagen y semejanza de su Hijo, que nos dio ese aliento de vida, nos atrevemos a desafiar la autoridad de Dios, así como lo escucha. Bien, vamos a hablar un poquito, en realidad esta es una clase que yo quiero que usted la considere una plática, una charla, pero por supuesto todo esto es basado en la palabra de Dios para que vayamos entrando de lleno, porque es muy interesante esta serie. En el mundo, el poder y la autoridad se conciben de manera un poco diferente, un poco. Hay motivadores, hay coaches que se dedican a dar cursos de liderazgo. Y yo le voy a dar 3 ejemplos de lo que estas personas dicen en relación a lo que es el poder y lo que es la autoridad, ¿verdad? Para estas personas que son motivadores, que digo, está bien, ¿verdad? Van y motivan a los líderes, sobre todo en las empresas. Dicen que el poder nace de las ansias de tener más para hacer más. En cambio, dicen ellos que la autoridad nace de la voluntad de la comunidad que quiere ser regida por los mejores. Otros 2 ejemplos le voy a dar de lo que dicen estos motivadores. Dicen que el poder expresa la fuerza, sí, y la autoridad expresa la trascendencia. Dicen ellos también que el poder se ejerce mediante la imposición que domina. Sin embargo, la autoridad la definen que se ejerce mediante la palabra, el diálogo, que es generador de los consensos. O sea, generamos nosotros ciertos acuerdos, ¿verdad? La autoridad. O sea, son 2 cosas diferentes. Tenemos que entender el poder y la autoridad. Por eso yo le dije, ¿verdad? Es más fácil que Dios nos perdone cuando hemos pecado contra el poder de Él que contra la autoridad misma, porque Él representa la autoridad. Él es la autoridad. ¿Quién es el primero que sobrepasa la autoridad de Dios y que quiso además competir con Él? Aquí nos vamos a referir un poco a Satanás, ¿verdad? Satanás, él quiso infringir la autoridad de Dios y lo vamos a ver aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos 12 al 15. Vamos a darle lectura de qué manera el profeta Isaías retrata el parecido, ¿verdad?, del enemigo con el rey de Tiro, que no es otra cosa más que Luzbel. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él decía eso, el enemigo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Y sigue diciendo más cosas en relación de lo que le pasó al enemigo, de lo que él se acarrió esa maldición, porque él quiso semejarse a Dios, quiso estar usurpando el trono de Dios, quiso infringir, en pocas palabras, la autoridad de Dios. Y aquí lo vemos reflejado. También él era un querubín de la máxima jerarquía angelical. En el libro de Ezequiel capítulo 28 tenemos del 13 al 17, que yo le voy a dar una lectura también. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y usted puede seguir leyendo, ¿verdad? O sea, yo le doy nada más un poco de las referencias bíblicas para que estemos entrando en la profundidad de nuestro estudio. Aquí en Isaías, estos dos grandes profetas, en Isaías y Ezequiel, nos está dando el retrato vivo de lo que es la rebelión, de lo que es la maldad. El enemigo fue el primero que quiso sobrepasar la autoridad de Dios y quiso competir con él. Imposible, ¿verdad? La desobediencia y la rebelión pues se manifestaron y Dios tuvo que destituirlo de donde tenía su lugar. Él era un querubín de la alta orden jerárquica angelical. Yo le voy a preguntar algo a usted hoy en día. Todos, chicos y grandes, estamos viviendo en una continua desobediencia y en una continua rebelión. No tenemos temor a las autoridades, aun cuando ya lo leímos en Romanos 13, las autoridades por Dios son puestas. Las autoridades. Dice usted, bueno, estás hablando de la autoridad máxima, de la autoridad que es Dios. Yo sí respeto a Dios. Me perdona, pero si no respetamos a las autoridades que vemos, mucho menos vamos a respetar a Dios que no lo vemos. Y eso usted puede entrar, entre un ratito a las redes sociales y se va a dar usted cuenta todas las suciedades, los improperios, la basura que la gente expresa a presidentes, porque yo también voy a incluir a otros de otros países, a presidentes, a gobernadores, a presidentes municipales, a la policía. Todo lo que representa una autoridad es una sarta de maldiciones las que la gente se mantiene profiriendo en las redes sociales. Yo le invito a que lo haga. Después nos preguntamos, ay, ¿por qué me estará yendo tan mal? Estoy tan enfermo. Bueno, no sé, me ha pasado lo peor, las cosas peores con mis hijos. O sea, vemos una serie de desastres alrededor de nuestras vidas y como no tenemos nosotros ese conocimiento pleno de lo que es el respeto a la autoridad, creemos que el hablar nada más así por hablar del presidente, que porque me cae mal, que porque no está haciendo lo correcto, que porque esto, estamos juzgando a una autoridad que por Dios fue puesta. Dice usted, bueno, ¿cómo es posible que Dios haya puesto a esta persona que roba, que esto, que no hace, que sí hace? Déjeme decirle que la autoridad es el principal espejo suyo y mío de cómo está nuestro corazón. En serio. Dice la palabra de Dios, le leímos en Romanos que nosotros acarreamos condenación para nosotros mismos cuando nosotros vamos en contra de una autoridad, ¿sí? Haga de cuenta que yo le di la lectura de cómo el enemigo, Satanás, fue lanzado del lugar santo por haberse rebelado con Dios. Él se rebeló. Entonces, si usted y yo hacemos lo mismo, decimos que creemos en Cristo, pero estamos siguiendo los principios del enemigo, de Satanás. ¿Sí me explico? En el primer libro de Samuel, dice, en el capítulo 15, versículos 22 y 23, dice que el profeta Samuel dice que como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, son dos cosas parecidas, es lo mismo. Y como ídolos e idolatría es la obstinación, o sea, la terquedad que usted y yo muchas veces presentamos, ¿verdad? ¿Por qué estoy hablándole del libro primero de Samuel? Saúl fue ungido como rey de Israel, fue el primero, y eso porque el pueblo lo pidió. Dentro de los planes de Dios no estaba poner reyes. A él quería seguir gobernando, Dios quería seguir gobernando a los israelitas, a los judíos, pero ellos dijeron, no, bueno, pues si las otras naciones tienen rey, ¿por qué nosotros no tenemos un rey? Y les dio un rey, al rey Saúl. El rey Saúl, él empezó muy bien con la unción de Dios. Un día se le da una orden de que termine con los amalecitas, una tribu tremenda, le dio instrucción plena a Dios.
a través del profeta, de que terminara con los amalecitas y con todo el ganado gordo, que no dejara a nada ni a nadie que oliera o que representara a los amalecitas. Sin embargo, Saúl desobedeció, o sea, fue en contra de la autoridad y él hizo las cosas a su manera, quiso disculparse, después el profeta va y lo visita, le dice, ¿qué pasó? Dice, ¿hiciste lo que se te dijo? Sí, sí lo hice. ¿Por qué estoy escuchando balidos de animales? Le dice el profeta. Porque escogí lo más gordo para ofrecer holocausto a Dios. Pero eso no se te dio de instrucción, se te dijo que terminaras con todo. Dice, y como que no escuchaba, ¿verdad? Porque el pecado nos hace sordos espirituales. Le dice Saúl, y bueno, pues yo tengo aquí al rey de los amalecitas, Agag, él ya se va a portar bien, como diciéndole al profeta, ¿sabes de qué? Pues yo voy a hacer una alianza, a lo mejor, ¿verdad? Y se va a portar bien, por eso le decidí perdonar la vida. O sea, él estaba haciendo las cosas a su entera manera cuando se le dio una instrucción así, directa por parte de Dios, de que hiciera las cosas como Dios le estaba mandando que las hiciera. El rey Saúl perdió todo lo que él había obtenido como rey delante de Dios. Dios era el que le daba el poder, le daba la sabiduría, y sin embargo, por su desobediencia, por su rebelión, por su falta de respeto a la autoridad, él perdió todo eso, ¿sí? Y aquí lo puede usted leer en este libro primero de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, donde le dice: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Y hoy en día nosotros tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y considerar, ¿realmente yo estoy respetando a la autoridad? ¿Usted está haciendo eso? Entonces usted va a tener bendiciones. Dice el capítulo 13 de los Romanos, que si nosotros respetamos a las autoridades van a ser de beneficio y de bendición para nuestras vidas. Mire, hay autoridades puestas por Dios en donde quiera. Él nunca en ningún momento quiso que usted y yo viviéramos una vida de anarquía. Que viviéramos, mucha gente dice, no, yo no tengo quien me mande. Se equivoca. Todos tenemos a alguien que nos da instrucciones, a quien tenemos que rendirle cuentas. Por ejemplo, tenemos autoridades civiles, tenemos el presidente, el gobernador, el alcalde, tenemos la policía. Esas son autoridades que Dios permite y que son puestas por Dios. Si le gustan o no le gustan, pues esa ya es otra cosa, pero usted y yo tenemos que respetarlas, ¿sí? Si usted quiere tener bendición de parte de Dios. Si usted va a la escuela, usted tiene que respetar a sus maestros. Si usted está en su trabajo, así sea el peor jefe que tiene, usted tiene que respetarlo porque es una autoridad para usted. Yo les comento a las mujeres que tengo en el grupo, tengo muchos años, gracias a Dios, como líder, ¿verdad?, de mujeres. Y algunas entre sus comentarios han dicho, no, pues yo que le voy a andar haciendo caso a mi esposo. Me dice esto y yo, pues no, yo después lo hago. En una ocasión me dijo una mujer hermosa, ¿verdad?, que el esposo la había mandado a hacer un encargo temprano. Y ella dijo, no, dijo, pues ¿cómo me voy a ir temprano? ¿Qué tal si pierdo la oportunidad de estar en la clase? Dijo, ¿verdad que primero es Dios? Le dije, sí, nada más que en el caso que tú me estás comentando, si tu marido te mandó a que hicieras eso primero, que hicieras ese mandado, tú hubieras obedecido a tu autoridad, porque una forma de honrar a Dios es obedeciendo a las autoridades primero. El marido es cabeza del hogar, es la autoridad en el hogar. La mujer es la ayuda idónea. Por supuesto que hoy se ha deteriorado todo eso ya, ¿verdad? La gente lo ha hecho a su manera, el hombre ha perdido autoridad y le dice, tú eres vieja, hasta le dice vieja. Tú eres la que mandas aquí en la casa y tú eres la que llevas los pantalones. Pues permítame decirle una cosa, que ese es el peor de los errores. Dios dejó instrucciones precisas, dejó autoridades y nosotros tenemos que respetarlas y seguir el orden. Una cosa es que usted sea la autoridad, caballero, en su casa, y que usted tenga el control preciso porque está bajo la autoridad de Dios para tratar bien a su mujer y a sus hijos, y no sea usted en lugar de una autoridad, sea un autoritario.
porque por eso hay tanta desaveniencia en la vida, tanto problema en el mundo, porque la mayoría de las personas están en autoridades, pero no quieren nada con Dios y hacen las cosas a su manera. Por eso, pues hoy en día todo mundo nos mantenemos viendo cómo la gente le dice a la autoridad una serie de improperios, una serie de cosas, y vuelvo a repetirlo otra vez. Nos quejamos de que nos va mal en la vida, nos quejamos de que estamos enfermos. Déjeme decirle que Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu, y esto se lo voy a estar repitiendo cada rato para que lo entendamos. Y si usted espiritualmente está fallando, está transgrediendo las leyes de Dios, no importa que no sea creyente, no importa que usted tenga su religión. Dios nos hizo y Él estableció ya un plan de salvación para el humano, y si usted no lo quiere aceptar porque usted tiene sus propios conceptos de lo que es una religión, de lo que es un Dios a su manera, eso es muy respetable, pero Dios es uno solo nada más, y Él es autoridad, y si usted va a ir en contra de Dios, pues yo no le recomiendo que lo haga. Yo no lo recomiendo. Más vale que seamos nosotros personas que tengamos el oído afinado para ser obedientes y no sigamos los conceptos de Satanás, ¿verdad? De que él es el principal rebelde, el principal desobediente, que él quiere hacer las cosas siempre a su manera. Le repito, Dios es la máxima autoridad. Si su Hijo Jesucristo, cuando vino a este mundo, fíjese nada más qué cosa tan hermosa, nosotros lo podemos ver ahí en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní no voy a meterme a profundidad, pero nada más le voy a expresar a usted. Hay quienes creen que la oración que Jesús hizo allí en el huerto de Getsemaní, en Lucas 22, versículo 42, donde dijo, ¿verdad?, que estaba en esa pasión, él estaba orando, Jesús, porque sabía que iba a ser arrestado para ir a la cruz del Calvario. Si es posible que no vaya yo a la cruz, pues pasa de mí esta copa. O sea, el Señor estaba en una lucha tremenda, ¿verdad? Pero no era porque Él quisiera evadir ese plan que Dios ya tenía para la salvación del humano. Él sabía que tenía que hacerlo, sin embargo, él sabía que tenía primeramente, fuera lo que fuera, tenía que obedecer al Padre. Allí en el huerto de Getsemaní podemos nosotros ir a la palabra, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, dice Jesús. Esto lo dice en Juan 18:11. Aquí él sostiene la supremacía de la autoridad de Dios, no la de su cruz. Él mismo, siendo Dios mismo, el Hijo de Dios, que vino a revelarse al humano en la persona de Jesús, Él obedeció al Padre. Respetó la máxima autoridad. Y nosotros, usted y yo, llevamos una vida en completa anarquía, hacemos lo que queremos. Si te gusta bien y si no, ni modo. Y nos atrevemos a juzgar como si fuéramos perfectos. Yo le invito para que vea tantito nada más las redes sociales. Personas que dicen que conocen de la palabra de Dios, también participando en esos comentarios en contra de la autoridad, diciendo que no sirven, que son esto, que son aquello. Para empezar, Jesús nos dice que nosotros no podemos juzgar a nadie para no ser juzgados, que no podemos nosotros medir a nadie para no ser medidos, o sea, porque así lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo que sembramos recogemos. Pero lo más tremendo es ir en contra de una autoridad que por Dios fue puesta. Nos guste o no nos guste, nosotros nos regimos por Dios. Una vez más le repito, usted puede tener su propia forma de pensar, su propia religión. No sé en qué Dios pueda creer, pero en el que yo conozco es de una sola línea. Tiene la verdad absoluta. En este mundo nadie tiene la verdad absoluta. El único que la tiene es Dios. Su verdad no se altera. Su verdad siempre es la misma. Y si Él dice que las autoridades se las puso y que deben de ser respetadas, así tiene que ser. Si usted quiere ser una persona sana, mental,
espiritual y físicamente. Porque muchas de nuestras enfermedades físicas son producto de un alma completamente deteriorada. Por ejemplo, mucho rencor. Alberga usted una ira, un rencor tremendo. Al rato se le empiezan a manifestar enfermedades como la gastritis, infartos, derrames cerebrales, por la ira, por la hostilidad, lo que usted está reteniendo. Y me puedo ir todo una hora, todo un día, a lo mejor sacando muchas cosas, ¿verdad? Porque somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Usted dice, bueno, pues me cuido, hago ejercicio, hago dieta para estar bien en el cuerpo, en lo físico, pero en el alma también tiene que hacerlo. Y si usted este día a lo mejor no nos justifiquemos, ya le he enseñado yo en otras clases que no podemos justificarnos. El único que nos justifica es Jesucristo, por sus méritos, por esos méritos, por su santidad. Nosotros no podemos justificarnos. Si ya la regamos y ya hablamos en contra de autoridades, pues tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Pregúntele al Espíritu Santo, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, vamos a hacer una oración para que usted lo reciba este día. Y le diga, Señor Jesucristo, he decidido abrirte mi corazón. Quiero que vengas y empieces a tomar el control, me limpies de todos mis pecados, de los cuales yo me arrepiento con todo mi corazón. Quiero que tu Espíritu Santo me empiece a dar esa sabiduría. Necesito caminar contigo, que me enseñes, Señor, a conocer cada día más y más de ti. He vivido hasta hoy errado, he vivido en la oscuridad, Padre, pero de hoy en adelante yo quiero aprender más y más de ti. Espero que esta primera clase en relación a la autoridad le haya sido de utilidad. Vamos a empezar. Hay muchos ejemplos de desobediencia, pero también de obediencia y de respeto a la autoridad que Dios puso. Dios respalda a aquel que respeta la autoridad. Respétala. Oye, pero pues estás mal. Pues sí, a lo mejor yo sí estoy mal, pero Dios no está mal. Y si Él dice que nosotros debemos de someternos a las autoridades, sean como sean, tenemos que hacerlo. Y es preferible mantener tu boca callada. No te contamines, no maldigas, porque de cada palabra que nosotros demos con nuestra boca, vamos a darle cuentas a Dios. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga grandemente y que el Espíritu Santo empiece a convencernos a ti y a mí también de cada pecado que se nos venga a la memoria para arrepentimiento, para poder llevar una vida recta delante de Dios. Gracias por tu atención.